¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Yo sí te escucho. ¿No? Bueno, yo soy la ayudante Paola y conmigo van a estar trabajando esta semana dos temas. Uno de ellos es el de longitud de curvas y el día de mañana va a ser el cálculo de sólidos revolución. Entonces, respecto a longitud de curvas, listo. Este es empezamos como temas de aplicación. Uno de los primeros temas de aplicación de integrales de lo que hemos visto. ¿Y en qué consiste? Básicamente, muchos matemáticos llegaron a creer que era imposible calcular la longitud de un arco irregular. O sea, nosotros podríamos tener al principio una curva de esta forma. No es una curva normal porque por lo general los arcos son así, ¿no? De como la parte de abajo. Pero cuando estamos hablando de una curva que tiene un arco irregular, es como el ejemplo de arriba. Entonces, los matemáticos entraron justo en esta crisis de cómo voy a poder calcular la longitud tal cual, o sea, cuánto mide desde que inicia digamos, en este tipo de curvas hasta que termina. Entonces, lo que ellos buscaron es tratar de hacer las primeras mediciones por medio de aproximaciones. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Los matemáticos de esa época dibujaban una poligonal dentro de la curva, que es empezar a seccionar mediante diagonales. Podrían hacer así. Aquí otra. Y calculaban la longitud de estos segmentos para obtener un valor aproximado. Calculaban un valor aproximado. Pero pues, obviamente, pues si ellos pues ponían más segmentos, estos segmentos lo que hacían es disminuían la longitud de cada uno de estos segmentos y con ello pues se logra una aproximación cada vez mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, históricamente no fue fácil determinar la longitud como les digo, en segmentos irregulares. Pero sí fueron ese tipo de métodos que es rudimentarios, digamos, de realizar poligonales dentro de las curvas, pudieron utilizarlo un tiempo. Ya después, gracias al cálculo, es cuando ellos pueden ya trabajar de una mejor manera y justo trabajan ya pues, en lo que son fórmulas, ¿no? Que antes no había. Para ello, entonces vamos a ver una definición, que es la de una curva rectificable, que es con la que vamos a comenzar. ¿Alguien tiene idea o ha visto qué es una curva rectificable? Ok. Entonces, bueno, no lo han visto, no hay problema. Vamos a tener el caso de una curva rectificable y voy a trabajar de una curva F. Si tiene una longitud de arco finita. Ajá, y con ello nos vamos a dar como en cuenta, a ver, ¿qué significará esto? Entonces, primero, vamos a ver como un ejemplo. En el primer ejemplo va a ser el de una curva que sí es rectificable. Entonces, si nosotros partimos de una circunferencia de radio 1, r igual a 1, la longitud que tiene esta circunferencia es de 2 pi unidades.
Entonces, para esto, pues obviamente ya se ha trabajado y esto es como un resultado. Entonces, la longitud de arco, en este caso, de una circunferencia de radio R igual a 2, es de 2pi unidades. Entonces, como nosotros podemos encontrar una longitud finita, en este caso es 2pi, por eso se dice que la circunferencia, ¿sí? Entonces, bueno, va para esto, va a haber una condición suficiente para que la gráfica de una función f, pues sí sea rectificable, y vamos a hablar menos, por ejemplo, ahorita de 2 puntos. Supongan que tienen, pues sí, esta figurita está aquí. Cuatro. Y está acá. Uy. Me quisiera que se vea como una parabolita, pero... Y bueno, vamos a trabajar con esta y vamos a tener el punto A y el punto B que voy a trabajar aquí va a ser con 2. Aquí es -1, aquí es 1 y hacia arriba acá va a ser -2 y acá va a ser, ya está el eje X. Entonces a lo que iba es, vamos a poner pues, solo estos dos puntos con su ordenada y su abscisa correspondiente. Entonces, una condición suficiente para que una gráfica sea rectificable entre 2 puntos es que es sobre este. Entonces, por ello, ya con el dibujito al lado izquierdo, consideramos una función que en este caso sería y igual a f de x, y lo que se le está pidiendo al momento de decir que sea rectificable o cuando ustedes hablan de que la primera derivada de una función es continua en un intervalo, están hablando también parte suficiente, continua. No sé si llegó alguien. No sé si se está grabando. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí. Ok. Entonces, lo que se hace al momento de pedir estos requisitos de funciones. O sea, yo voy a trabajar con una función cuya derivada sea continua en cierto intervalo. Eso es como lo importante con lo que se deben de quedar. Ahora sí, bueno, yendo con el dibujo que puse arriba, ya que consideramos a la función con estos requisitos, es posible aproximar la gráfica de f de n segmentos. Aquí está, n segmentos. De recta, porque pues estamos hablando de que son cuyos puntos terminales son dados por la partición, es decir, y hasta donde terminaría aquí empieza el primer segmento, termina en x1 hasta el décimo menos un segmento, y así hasta cuando ustedes llegan con punto xn, que sería b. ¿Y qué es lo que ustedes van a buscar? O sea, ustedes aquí quieren diseñar una serie de triángulos, rectángulos. Cuando ustedes hacen este tipo de... Bueno, aquí primero estoy como poniendo los segmentos de recta. Yo creo que el verde clarito, que a lo mejor no se ve muy bien, pero no, es verde claro, verde claro. Ahí están. Estos son como los segmentitos de recta. Luego viene el dibujo, o para que se vea como la primera imagen donde yo estuve poniendo los segmentos de recta a la curva roja. Esa sería como la idea.
Y lo que yo busco es, bien que no, y yo diagonal, o yo con ayuda de esa diagonal, este segmento, los triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, aquí ahora el propósito es diseñar una serie de triángulos rectángulos cuyas hipotenusas concatenadas van a ir cubriendo, todas las hipotenusas, si se dan cuenta, de estos triángulos rectángulos, van a cubrir el arco de la curva que estoy eligiendo. Entonces, bueno, como ya les he estado hablando un poquito de justo los triángulos, los rectángulos, y pues obviamente voy a recurrir al teorema de Pitágoras para poder hacer como estas aproximaciones. Con esto vamos a llegar, con lo que ahorita vamos a ver, a definir ahora sí lo que es cómo se va a calcular una longitud de una curva cualquiera. Entonces, por eso estoy como yéndome de poco a poco. Aquí en este caso, con esta pequeña figurita, si se dan cuenta, yo lo que puedo trabajar es sea delta xy, así como yo tengo en este punto donde está el x sub 0, supongan que estamos en R2, ¿no? En este caso, abscisa es x0, ¿no? Pero cuando yo trabajo con R2, pues en la coordenada, donde están las ordenadas, voy a tener la segunda entrada que es f de x sub 0, ¿no? Entonces, aquí tendría x1, f de x1. Como para hablar, este es un punto en R2 y este es otro punto en R2, ¿sí? Se trabajan así, o bien, pues ustedes pueden poner x sub 0, y a f de x sub 0, por lo regular, pues solamente luego le ponen y, en ese caso sería y sub 0, aquí, o igual y2, ¿no? Entonces, aquí voy a empezar a generalizar. Supongan que estoy en el iésimo segmento de recta. Este iésimo va a empezar y va a terminar en un punto. Digamos que aquí el delta X lo que va a decir es un incremento. Como la longitud que hay entre un segmento inicial y un segmento final. Entonces aquí es delta XY es igual a el punto donde está XY menos XY menos 1, es decir, el anterior. Sea, entonces, ajá, pero pues salieron justo de nuestra construcción. ¿Qué busco con estos deltas? Pues aproximar la longitud. A la longitud le llaman los matemáticos con una letra, por lo general es la S mayúscula. La longitud de arco, por lo general, se le pone con esta letra. ¿Y cómo voy a poder aproximar la longitud? Primero con aplicación del teorema de Pitágoras. Y eso se va a hacer a cada segmento. Entonces, en este caso, ustedes van a calcular el arco de la longitud, que en este caso sería donde está la hipotenusa. Entonces, ustedes requieren pues, de los catetos, ¿no? El arco, la longitud del arco S tiene que ser igual. Si habláramos solo de esta primer curva, esta que está aquí, ustedes dirían, ¿cómo voy a localizar en este caso o cómo calcularían el valor de la diagonal con teorema de Pitágoras y utilizando estas relaciones? Si fuera solo de ese segmento, ustedes podrían decirme, bueno, pues voy a necesitar de la raíz cuadrada y ahí sería de x, la diferencia que hay al cuadrado más, sería, bueno. Ay, perdón, me estoy confundiendo con los subíndices. Y1 menos y sub 0 al cuadrado, ¿no? Para obtener el valor de esta longitud, solamente tendría que recurrir a los puntos x1, x sub 0, viéndolo como que eso es parte de un cateto, y
adiciono el elevar al cuadrado, pero la parte ahora de las ordenadas, en donde está y1 menos y sub 0, y pues ya lo eleva al cuadrado, ¿no? Eso lo harían para ese segmento. ¿Sí estamos aquí bien? Ajá, entonces, eso se hace para un segmento, solamente para de este ejemplo. Lo que nosotros buscamos es generalizar. Entonces, generalizando, yo tengo n cantidad de segmentos. Tengo que sumar cada uno de estos segmentitos. En este caso aquí, pues, le seguiría, ¿no? A más la raíz cuadrada, pero ahora de lo que viene siendo el siguiente segmento. Entonces ya sería raíz cuadrada de el x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y cierro la raíz cuadrada y me seguiría. Ajá. De manera que al final, pues, voy a tener n sumandos. Por eso, hasta llegar a, pues, hasta el segmento n. Entonces, al final, y de esta idea, borraré tantito esto de... Pero al final me voy a quedar con que la longitud del S del arco, en este caso dividido en n segmentos, va a ser igual a la suma que va desde i igual a 1 hasta n, minúscula, de la raíz cuadrada, el haber puesto desde un principio cómo se escribía delta xy. Porque dentro de la raíz cuadrada voy a poner, bueno, como punto menos todo, y lo mismo cierra. Ajá, por eso sale esta suma. Y ahora, pues como desde un principio yo trabajé con decirles, pues delta xy es para expresar esta diferencia, esta longitud que va a haber entre un punto y el otro, pues lo más natural es que no me quede con esta nota a la parte de las deltas. Entonces, dice que entonces la longitud va desde i igual hasta n, esta suma, al cuadrado más al cuadrado. ¿Sí? Y ya, después lo que sigue realmente es multiplicar por bueno, aquí lo que sigue es un paso para generar una álgebra, porque en los textos lo que hacen es, bueno, yo dejo prácticamente todo igualito, pero en donde aparece delta y al cuadrado, voy a multiplicar por un 1. Al cuadrado, y en este caso el 1 se forma de multiplicar al segundo término. Y lo hacen para, pues, al fin y al cabo, esto lo hacen para que puedan factorizar el delta xy y lo puedan dejar afuera de la raíz cuadrada. Como es un término elevado al cuadrado, cuando lo bueno, la parte de adentro va a quedar como algo de este estilo. Bueno, A no saben quién es, me importa que B sea el que factorice. Como es un producto de funciones, lo más lógico es que yo vea, bueno, a lo mejor el A queda así normal, sin elevarlo al cuadrado, pero a fin de cuentas va a quedar adentro raíz de A y como el B sí se elevaba al cuadrado, pues se va a cancelar con la raíz, entonces el B me va a quedar afuera. Eso es lo que se busca aquí arriba, que yo pueda primero factorizar a delta xy y ya después pueda sacarlo de la raíz. Más factorizo delta xy al cuadrado y al final igual a 1 hasta n. Lo de adentro se queda igual, bueno, el primer miembro del producto, y voy a elevar al cuadrado, y ya, delta xy se está elevando al cuadrado, pero también se está elevando a la raíz cuadrada, entonces va a quedar afuera y va a quedar un delta xy. Entonces, a lo que vamos es que la longitud de arco es aproximada, entonces de hecho mejor voy a poner esta notación, se está aproximando, no es como igual, pongo esos símbolos de aproximación. Entonces, mientras más pequeños sean los n segmentos, mejor va a ser la aproximación buscada. Van a ser tan pequeños como se desee, de modo que delta x tienda a 0. Quiero ver si esta parte se entiende, es decir, si mis segmentos son demasiados, el valor de delta x
tiende a 0. Tiene sentido, ¿no? Si yo empecé con dividir a... imaginen que la dividieron en partes iguales. A lo mejor la longitud de cada uno de estos segmentos van a aumentar el número de segmentos. Longitud de cada segmento. Si ustedes aumentan el número de segmentos de curva o el número de particiones que le estén haciendo a la curva, entonces la longitud se hace, en este caso podría ser de 1 centímetro. Ajá, entonces eso es a lo que me doy a entender. Y bueno, sí, esa parte sí quedó clara, ¿verdad? Cuando digo que aumenta el número de segmentos, entonces la longitud, las deltas, van a ir disminuyendo en tamaño. Entonces, si eso ocurre, si yo le agrego más segmentos o yo estoy como generalizando y aumento más segmentos, entonces la aproximación anterior se convierte en una sumatoria más fina, más exacta. Entonces estamos hablando de una integración de infinitos segmentos infinitesimales. Aquí es donde vamos a entrar a trabajar límites. Entonces nosotros nos quedamos en esta expresión. Cuadrado. Aquí sí. Y entonces, como ya estamos entrando a límites, entonces esto va a ser aproximado. Y lo que busco es que el límite igual de la x y al cuadrado. Les decía, entonces ahora entramos a la parte, bueno, cuando yo estoy aproximando y yo hablo de que mis segmentos, mientras más grandes, mientras más grande sea el número de segmentos, voy a tener una aproximación más fina, trabajo con límites. Pero al final, ¿alguien tiene su micrófono? No sé quién sea. Ahí está, gracias. Pero al final, a lo que voy es que de esta sumatoria, de esta aproximación con límites, ahora entramos a una integración de infinitos segmentos infinitesimales. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, para entrar a esa parte de ya hablar de integral, tengo que hablar un poquito acerca de el teorema de valor medio. El teorema de valor medio que conocemos, al requisito que pedimos principalmente de nuestra curva, recuerden que la derivada tiene que ser continua en un intervalo. Entonces, el teorema de valor medio nos va a garantizar la existencia de un número que aquí vamos a poner como CI, C sub I, tal que. Es decir, sino con diagonal verde, este de aquí, por requisito que le pedimos a la longitud, entre, digamos, el punto x0 y x1 va a existir un punto, que en este caso, pues, CI, voy a poner CI, que se encuentra entre estos, en este intervalito, entre el x. En ese intervalo tal que, ¿qué ocurre? Bueno, si aplicamos el teorema de valor medio, para el punto f de xy menos f de f' en CI, 1. ¿Recuerdan el teorema de valor medio? Que así se escribía, ¿no? Del lado izquierdo de la igualdad, ustedes hablan de la diferencia como de imágenes, y del lado derecho están hablando de la derivada de una función evaluada en cierto punto, y lo están multiplicando por, en este caso, la diferencia, y aquí van a ser, en este caso la diferencia sería del iésimo extremo de, de uno de los segmentos menos el anterior punto del segmento. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y nos quedamos hasta esta parte, aquí, ¿no? Lo que ustedes quiero que noten es a quién vuelven a tener del lado izquierdo de la Y. Tómenlas como las Y's. Y si o no, estamos otra vez teniendo por un lado delta Y y por el otro delta de XY.
Entonces, del lado izquierdo de esta igualdad, lo que tienen realmente es delta de DY, ¿no? Y del lado derecho es igual a F' en este punto CI por, y tendrían, en vez de estar describiendo XY menos 1, trabajarían con delta de XY. Entonces tendrían delta de Y entre delta de XY igual a F' de CI. Entonces, como delta prima es continua por E, tenemos que, ¿qué ocurre entonces con A? Nos quedamos hasta acá. Lo que se encuentra dentro de la raíz cuadrada, ustedes lo podrían generalizar, que no estemos hablando del límite de algo, sino ya cuando entremos a la parte de una integral, cuando se aproxima, entonces ustedes podrían ahí hablar donde aparece delta de Y entre delta de XY, de, a fin de cuentas, pues la derivada de la función f en X, que es lo que voy a poner acá. Entonces, tenemos que la raíz cuadrada de 1 más 2 también, y entonces también es integrable. F' es... Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos una función que es continua en AB, la derivada es continua en AB, entonces podemos hablar de integrabilidad, ¿no? Al menos en ese intervalo. Entonces, ¿esto qué implica? Que lo que yo tenía arriba, que era lo voy a poner acá arriba como la expresión gato, o en este caso, ese era igual al límite que teníamos en gato. Es lo mismo que estar hablando del límite cuando delta X y tiende a 0 de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más f' en CI. Ustedes aquí vimos que delta de Y entre delta de XY era igual a f' en el punto CI, ¿no? Entonces lo que estoy aquí poniendo. Por, no se me tiene que olvidar, este delta XY que estaba fuera de la raíz cuadrada. Y esta expresión, ya cuando les comentaba, ahora se trata ya no solo de una aproximación, ni tampoco de un límite, ya estamos hablando de integrabilidad. Entonces, esta expresión también es igual, ahora sí, a la integral que va desde A hasta B, que son nuestros límites, tanto límite inferior como el superior, de acuerdo a donde empezaban y donde terminaban nuestros segmentos, de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevada al cuadrado de dx. Y eso es a lo que llegamos, pero ya pues a raíz de tantos años. Y eso es lo que da cálculo integral, porque aquí S es la de la en el intervalo AB. Entonces, hasta ahí llegamos. Y justamente este es el valor que se trabaja, porque como estamos en cálculo 2, en este caso S es igual, pues pueden llamarle fórmula, pero de aquí empiezan, bueno, ahorita ya terminamos con este resultado y ahorita nada más lo defino. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener longitudes de arco de diferentes perspectivas. Pueden estar hablando de y eso depende también de cómo esté su arco. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un dibujito, ustedes pueden hablar o querer hacer los segmentos de forma en el eje X, a lo largo del eje X. Entonces, para eso hay una definición o una fórmula. Pero si ustedes lo que están viendo es que quisieran darle otra interpretación en donde no estemos a lo largo del eje X haciendo las diagonales con la vista, sino a lo largo del eje Y, podría ser aquí desde C a D,
Entonces, evidentemente, vamos a cambiar de eje. Entonces, vamos a cambiar de la variable de integración. Entonces, para eso ahorita voy a poner la definición respectivas. Ay, longitud de arco. Inician con una función f de x. También cuando una función es continuamente diferenciable, es decir, que su derivada es continua en un intervalo, también se le llama curva suave. Entonces, ¿cuánto tiempo me fui, chicos? Como menos de un minuto, más o menos. Ok, déjenme ver si se está grabando todavía. Ok, sí, está grabando. Entonces, entonces se quedaron a cuando estaba comentando lo de la definición, ¿verdad? Entonces, a ver. Yo tengo una función y les comentaba, pueden haber como 3 sinónimos. Si les hablan de una curva rectificable, puede significar curva suave o puede significar que la función f tiene una derivada y esa derivada va a ser continua en un intervalo AB. Entonces, ahorita les voy a poner que representa una curva suave. Entonces, vamos a ponerlo como curva suave en el intervalo AB. Y vamos a tener la longitud de arco de la función f entre A y B es, creo que el espacio ya no da, entonces S es igual a la integral que va de A a B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevada a esta al cuadrado por la diferencial de x. ¿Ah? Y de forma similar, para una curva suave dada por la función aquí al principio era y igual a f de x. Ahora vamos a cambiar las variables y aquí vamos a tener, ahora va a ser una función que me están dando, pero en términos de g de y. Bueno, en términos de y. Entonces aquí sería x igual a g de y. La longitud de arco de g entre, y aquí sería entre c y d, es, y pues prácticamente casi lo mismo, nada más que ahora la integral va de c a d, y dentro de la raíz, pues estoy trabajando con la derivada de g, cuya variable es y por la diferencial de y. Entonces van a tener ustedes estos dos resultados. Ajá, y eso es lo que trae la longitud de arco. Vamos a ver igual unos ejemplos, son 4,54. Entonces el primero es con utilizando la diferencial de x. Y según yo tenía uno de diferencial de y, pero no. Ah, sí, ya lo vi. Traía varios más, pero mejor nos quedamos solo con uno. Entonces, uno y uno. Ejemplo. No vamos a entrar yo creo que en detalles de cálculos, pero a ver, si les pidieran, encuentra la longitud. Ajá. Encuentra la longitud de arco y dicen y es igual a 3 medios de x a la 2 tercios más 2. En el intervalo estamos entre 1 y el 8. Bien, entonces, como solución sería, primero, identificar. Les están dando, en esta curva si es diferencialmente continua, es lo primero que se tienen que preguntar. En este caso, f de x es
decía diferencialmente continua, les pueden decir también que si es suave o que si es C1, también pueden encontrar estas otros dos como sinónimos. Ajá. Pero es lo mismo, se refieren a o están pidiendo lo mismo. En el caso de C1, en cálculos más avanzados van a ver que les pueden decir C2, C3. Ahí a lo que se refiere el superíndice es que la derivada, en este caso la segunda derivada o la tercera derivada de f va a ser continua. Ajá, pero en este caso se pone C1 porque solo necesitamos que sea continua la primera derivada. Pero es lo que quiere decir eso de C1. Entonces, aquí lo que necesitamos primero es ver si es continuamente diferenciable. La pregunta es, ¿sí lo es o no lo es? Si ustedes derivaran, necesitamos forzosamente calcular la derivada de y respecto de x. Si ustedes derivan, tendrían 3 medios y tendrían por 2/3 1, ¿no? Entonces, donde están los coeficientes del lado izquierdo, pues se están cancelando y se convierten en unos. El que me queda es 2/3 menos x a la 2/3 menos 1, que al final es a la menos 1/3. ¿Sí? La del más 2 no importa porque pues la derivada de una constante pues es 0. Entonces, esta es la derivada. En teoría, todos los ejercicios que veamos podrían ser diferencialmente continuas las funciones, a menos de que a lo mejor el profesor o en las instrucciones se diga, ustedes demuestren que la derivada de la función tal es si es continua o no es continua, ¿no? O que vean, es posible que la redacción podría cambiar. Es posible calcular la longitud de arco de y les pongan los datos. Entonces ahí es donde ustedes tendrían que ver si sí o no pasa, ¿no? Al menos para este primer ejemplo, sí va a pasar. Sí es diferencialmente continua. Y ahora tendrían que ver la sustitución de arco. Ahí está. Entonces, la primera, que le pondré acá, gato y doble estrellita. Ocuparían la 1 o la 2. Acá en este caso les dan y igual a una función que está en términos de x. Entonces acá, por eso vamos a ocupar la primera. Si les pusieran x igual y les dan una función en términos de y, que les pusieran x igual a 5y al cubo, por ejemplo, entonces ocuparían la segunda. ¿Ah? Entonces aquí, que sepan de dónde salió todo, pero a fin de 8. Uno más y la derivada, perdón, es cuadrado y diferencial de x, ¿sí? Decía, por algebrita, bueno, lo que está aquí, x a la menos 1/3 elevado al cuadrado, pues nos va a dar x a la menos 2/3. Diferencial de x así. Y como x a la menos 2/3, si lo vemos bien, pues está como en el denominador. Entonces nosotros podemos hacer como una suma de fracciones. Me dicen si hay dudas en el cálculo, pero x a la menos 2/3 es lo mismo que 1 entre x a la 2/3 con el exponente positivo. Y haciendo la suma de fracciones, quedaría así ya agrupado todo. Y evidentemente aquí pues van a tener que hacer una sustitución, que es lo que les comento. Bueno, ahorita a lo mejor no entramos en detalles. La idea es que ustedes vieran cómo empiezo a manipular el ejercicio que me dejen.
Y este yo lo termino ahorita porque sí me queda una longitud de arco unidades. ¿Mm? Voy a poner el desarrollo. En este vamos a ocupar es una sustitución para poderlo resolver. ¿Sí? De aquí pues creo que ya es. Hemos estado trabajando y de hecho en la tarea hay que trabajar con integrales. Entonces, el ejemplo lo termino en un ratito de redactar y ya lo paso a ustedes. El otro ejemplo era con Y, pero no sé si lo veo complicadito. Por el tiempo son 5:04. Me dieron instrucciones de que viera pues dudas de tarea. Entonces, igual les pongo un ejemplo. El otro ejemplo de Y se los pongo en las notas. Y ahorita sí me gustaría ver si ustedes ya pudieron avanzar con dudas de tarea. Yo trabajé con varias. De hecho, ahorita para la primera sesión buscaba que fueran como las integrales del ejercicio 4, 7. Si tienen dudas con el ejercicio 1, ¿qué será el 1? ¿Dónde está? A ver, les voy a decir en lo que he avanzado, pero es 4, 7. En la 2, la 1. Sí. Ahorita llevo esos. Y para mañana ver los demás. O sea, ver el 2, no, el 3, el 5 y el 6. Ajá. ¿Han podido avanzar con los ejercicios 4, 7, 2 y 1? Y del 2, cuando hacen la integral al principio, digamos la primera, la definida, hay alguna restricción que se tiene que hacer, pero justo sí cuando ya trabajan con la integral impropia, es cuando sí tienen que argumentar, bueno, tienen que poner como más una o dos restricciones más. Voy rápido por mi nota, porque esa sí no agarré el cuaderno. Ya. El ejercicio 1 sí se vuelve un poco tedioso porque pues les están indicando que tienen que trabajar con inducción. Entonces, en el 1 sí les recomiendo empezar con su base de inducción desde un principio que identifiquen en 1 hasta 0. Si tienen más dudas, chequen para m igual a 1. Vean de 0 a x factorial. Porque partiendo de eso, pues es la base de inducción, entonces ustedes tendrían que asegurar para m igual a k y la k más 1. Entonces, el que consideramos largo, sí podría ser el 1. Pero entonces, esta sería la base. ¿Ok? Y en el caso del 2, no está tan largo, pero sí hay que hacer una sustitución. Cuando ustedes hacen la integral de, primero que es la integral indefinida, antes de tomar justo que es una integral impropia,
hay que hacer una sustitución, que no sé si es la que utilizaron, pero nos piden. Les digo, primero es la parte indefinida. Tomen a u como el logaritmo de x. Entonces, la diferencial de u respecto de x es igual a 1 entre x. ¿Sí? Entonces, la diferencial de x entre x es igual a la diferencial de u. Y tienen esa parte. O sea, del lado izquierdo tienen la diferencial de u. Y abajo, pues ya les quedaría la integral y sería de la diferencial de u. Bueno, 1 entre u a la a por la diferencial de u, ¿no? Calculan la integral 1 menos a entre 1 menos a. Sí. Dicen cuál es la, obviamente bueno, sí, la integral que ocuparon. Vuelven a la variable original y ahí sí tiene, no debe de ser el denominador. Bueno, aquí pues ponen más c, ¿no? Pero cuando estén con la integral impropia, pues ya no la van a ocupar. Pero ahorita sí podría ser como primer paso la integral definida. Entonces ahí sí tiene que ser distinto de 0. Es que justo 1 menos a tiene que ser igual a 1. Y entonces ahí ya encontraron la primera restricción y luego ya se van ahora sí a ocupar lo de la parte de la integral impropia. Ustedes ya encontraron la derivada, entonces ya nada más tendrían que ver qué ocurre cuando ocupan ya tal cual el concepto de integral impropia. Y eso solo ocurre, pero ya cuando lo evalúan. Recuerdan que es el límite, cuando b tiende a infinito. Bueno, si nos ponemos como quisquilloso, aquí va a ser igual a un límite. Cuando b tiene a infinito, lo encierran y al final están trabajando desde 0 a b. Aquí es cuando les digo, pues va a desaparecer lo de la parte de la constante, pero cuando evalúan es cuando ustedes tienen que ver cuál es a, cómo debe de ser a, y justamente es en el exponente. O sea, cuando ustedes están en u a la 1 menos a, se vuelven a la sustitución inicial cuando u era igual al logaritmo de x, y ustedes mismos se van a dar cuenta en el exponente de logaritmo de x elevado a la 1 menos a, ese exponente 1 menos a, ¿cómo debe de ser ese exponente? ¿Qué debe de cumplir para que efectivamente, pues sí converja nuestra integral? Ajá. Entonces ese es en 2. ¿Los revolví o quedó mejor la idea? O sea, sí van a encontrar 2 restricciones al menos donde yo encontré. 2. Y de hecho al final pueden aterrizar con que, bueno, si ocupan ley de tricotomía, de entrada, si ustedes están diciendo en la primera restricción que 1 menos a no es igual a 0, no hay de otra. O entonces 1 menos a tiene que ser positiva estricta, o 1 menos a tiene que ser negativa estricta. Pero eso lo van a encontrar cuando ya vayan trabajando la parte también de integral impropia. Igual por recursión también. Entonces, eso sería de 1 y de 2. Cuando trabajan con las otras ayudantes, ¿cómo es la parte de cómo trabajan con ustedes los ejercicios de la tarea? O sea, ¿lo redactan así más o menos como yo o si escriben más el ejercicio? Pero creo que es demasiado, ¿no?
Ujú. Ujú, o ejemplos similares. Sí. Entonces, para mañana, pues yo traer como ejercicios similares igual, pero de estos, porque al menos es darles, bueno, estos pues ya más o menos hablaron, pero por ejemplo de 4 y de 7 tienen dudas porque son más integrales ahí. Ya se atoraron en algún ejercicio de esos, de un inciso, el 4 tiene 4 integrales y el 7 también. Ok. Si llegan a tener dudas, igual me dicen. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué tantas dudas han tenido en los otros? En los que ahorita no. Bueno, yo quería ver como mitad de tarea hoy y mitad de tarea mañana, pero ¿cómo van con los otros para saber? Con el 3, el 5 y el 6. Si es, por ejemplo, verdadero en el 3, hay que hacer demostración. Pero si es falso, el inciso, o sea, les pide que una función cumpla 3 cosas. Y si cumple esas 3 cosas, ahora sí se van a cada inciso. En el inciso A tienen como una conclusión. Entonces, va a cumplirse que el límite de f de x cuando x tiene infinito es 0. Si ustedes ven que no, recuerden que se hace como un contraejemplo, ¿no? Porque no les dicen qué función puede ser. Nada más a ustedes les piden, es una función que debe de cumplir estas tres cosas. Si ustedes encuentran que el inciso A es falso, entonces dan un contraejemplo y ya escriben su idea de su función. Dicen, mi función sí cumple con las 3 propiedades que me están pidiendo, pero la conclusión no da, como lo que hicieron en las tareas pasadas. E igual, con B o con C, ¿va? Pero si sí es verdadero, pues sí hay que demostrarlo. ¿Ok? Entonces, y mandar dudas, sí, también. En las mañanas, no, como estoy en unas clases, no tiendo a responder, pero ya cuando salgo, que salgo como a la 1 de la tarde, ya empiezo a checar mi teléfono, más que nada porque no hay red en donde estoy, pero cuando salgo, pues ya tengo red, entonces ya puedo revisar un poco de las dudas y ya contestarlas, ¿va? Porque la tarea se entrega, según yo, es de mañana en 8 máximo. Entonces, para que vayan revisando si no han checado. Y mañana les digo, vamos a ver al inicio sólidos de revolución y terminar con, bueno, tendría que ver la parte de las tareas, pero si igual terminamos antes, pues a lo mejor unos ejercicios de la no tarea, ¿no? Por si viene algo similar en el examen. Y creo que ya, chicos. Bueno, déjenme, termino de grabar.